Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 37, en el que vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson y de uno de los medicamentos más usados para tratar sus síntomas, la levodopa. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, porque son tardes para nosotros. Sí. Yo estoy bien. Sí. ¿Tú cómo estás? Pues bien también, aquí con ganas de hablar de esta enfermedad que tiene mucho que ver también con la enfermedad que yo estudié o investigué durante el doctorado, que ya hablamos de ella. Así que, bueno, creo que todo comienza, ¿no, Hugo? Lo que nos vas a contar hoy por la dopamina, me parece. Efectivamente. Todo empieza con la dopamina, esa moleculilla que nos da placercillo, satisfacción, ya sabes, ¿no? ¿Y por qué empieza todo con la dopamina? Bueno, porque el déficit de dopamina es lo que nos va a acabar causando Parkinson, como veremos después, nos dirás tú, Clara. Bueno, sí, de la dopamina se dicen muchas cosas, se ha hecho muy famosa en la cultura popular y sí que tiene que ver con el placer, pero más que con el placer se suele hablar en investigación más de motivación, de conductas motivadas, de querer conseguir algo. Cuando ves a un motivado, pues es que anda de dopamina hasta los topes. Exacto. Bueno, pues sí, la dopamina, vale. La dopamina es un neurotransmisor que se deriva de una cosa que coméis, bueno, tragáis cuando masticáis chicles sin azúcar, que es la fenilalanina, que es un aminoácido que tenemos todos dentro. Pero cuidado si te metes muchos chicles porque te puede dar cagalera. Mirad en el prospecto, ¿cómo se llama eso? Vale. Sí, efectos laxantes pone. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta fenilalanina pues es un aminoácido que utilizamos para hacer un montón de proteínas y entonces pues se somete a un proceso de transformación radical, ¿vale? Como esos procesos de que te ponen guapo en estas cadenas raras, que vas ahí con un look chungo, pues te van añadiendo cosas. Pues a la fenilalanina, que por cierto tiene un anillo bencénico, ¿vale? ¿Os acordáis? El anillo de 6 plano y tal. Pues ahí van a pasar todas las transformaciones. Entonces, se va a convertir en tirosina, que es otro aminoácido que está en las proteínas y que es muy común. Pues ahí se le pone un alcohol al anillo bencénico. Así que pasa de ser un grupo fenil a ser un grupo fenol. Fenol. Efectivamente. Con el OH. Correcto. Pero no acaba ahí la cosa. Entonces la tirosina vuelve a evolucionar y se convierte en la molécula levodopa, que vamos a hablar más adelante por qué hace y qué está pasando. Pero bueno, ¿por qué se convierte en la levodopa? Porque se le añade otro alcohol más. Así que pasa de ser un fenol a ser un... Pues no sé cómo se llama. Eso no era tan fácil, ¿eh? Un catecol. No. ¿Ves? Por eso catecolamina. Correcto, sí. Vale, entonces eso, fenilalanina, 2 transformaciones enzimáticas, ¿vale? Porque esto no pasa así como así, ¿eh? Esto hace en un laboratorio, a veces, bueno, pues eso lleva trabajillo, pero ya sabes cómo es la evolución. Después de miles de millones de años, pues las enzimas pues son como una cadena de montaje. Entonces, un alcohol, otro alcohol. Y luego ya se convierte esa levodopa en la dopamina. ¿Y por qué? O sea que... Bueno, ¿por qué no? ¿Qué le pasa? Que es descarboxila, que ya hablamos de que es esta transformación. ¿Te acuerdas? ¿Hablamos de esto en otro episodio o qué? Sí, en alguno, no hace me poco. Acuerdo. ¿No? Sí, en el CBD. Vale. ¿Te acuerdas que el CBD no estaba en las plantas, sino que estaba la versión carboxilada y tal? Sí. Entonces, descarboxilar es que le quitas un grupo... Carboxilo. Carboxilo. O ácido, un grupo ácido. O sea, COO. Exacto. Que el grupo ácido es COOH. Entonces, claro, realmente está muy cercano ya a ser un CO2. Porque si cortas el enlace entre los dos carbonos y pones tal... Bueno, pues es lo que pasa. Pues de ahí viene la dopamina. Vale. O sea, que la dopamina en nuestro cuerpo se genera a partir primero de un aminoácido que también está en los chicles. Tirosina, efectivamente. y por 2 pasos, ¿no? 3 pasos. Uno H, luego otro H y luego quitar el grupo CO. Correcto. ¿No? Y esto de que la dopamina no tenga un grupo carboxilo, luego nos va a explicar por qué la levodopa cunde tanto como medicamento. Pero bueno, ahora, ¿por qué no nos hablas de qué tiene que ver esto con el Parkinson, claro?
Sí, claro, hemos hablado de que la dopamina tenía que ver con el Parkinson y es así porque, bueno, pues en los pacientes de Parkinson es verdad que hay un déficit de dopamina, pero vamos a ver por qué y qué es el Parkinson, ¿no? Que yo creo que a todos nos suena, es una enfermedad más o menos conocida, pero a lo mejor pues la gente no conoce tanto los detalles, ¿no? Es una enfermedad que hemos dicho que es neurodegenerativa, es decir, que las neuronas del cerebro se van muriendo poco a poco y los síntomas van empeorando progresivamente pues a medida que van avanzando los años, como pasa con el Alzheimer, por ejemplo, pero bueno, son diferentes. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en la actualidad, después del Alzheimer, y pertenece a los trastornos del movimiento, así se llaman, como por ejemplo pues la enfermedad de Huntington, de la que hablamos en el episodio 27. Se dice trastornos del movimiento pues porque tiene algún tipo de síntomas o signos relacionados con el movimiento, síntomas que se llaman motores. Que se lo preguntan a Michael J. Fox, que es el paciente de Parkinson más famoso del mundo, probablemente. ¿Ah, sí? ¿Es el más famoso? Sí, bueno. Puede ser. Tiene hasta una fundación y todo. Me estoy acordando que en su día yo conocí a un profesor que se llama Shokkat, no me acuerdo de nombre, que es un genio de las quinasas, que son unas enzimas que fosforilan. Bueno, la cuestión es que él estaba trabajando en un fármaco contra el Parkinson y de hecho estaba en la fundación de Michael J. Fox. ¿Ah, sí? Un señor muy agradable. Estaba investigando... Sí, lo que pasa es que eso fue como hace ya 3 o 4 años, entonces no sé qué pasó con aquello, porque era una molécula que ya valía para otras cosas, entonces no se podía patentar y tenían problemas porque entonces nadie les quería financiar porque en plan... Ya. En fin, un follón. Habría que invitarle, pero habla inglés, ¿no? Ojalá. Era tan riquiño ese hombre. En fin, para ver si se puede curar. Pues bien. Y el nombre de la enfermedad viene, como se hacía antes, de su descubridor. Antes se hacía mucho esto de poner a las enfermedades el nombre de quien descubría la enfermedad. Ahora ya esto no se lleva tanto. ¿Y quién la descubrió? Pues James Parkinson. Y es un doctor que la descubrió por primera vez en 1817. Un día. En su monografía, mucho llovió, sí. Mucho antes de la dopamina. De descubrirla, me refiero. Ah, vale, claro, me imagino que sí. Y escribió una monografía que era un ensayo sobre la parálisis agitante. Algo así, traducido en inglés. ¿Por qué ironía? Bueno, porque te agitas pero te paralizas. Si te paralizaras... Ah, ya. Ya, sí. Claro, es que al final uno de los síntomas que vamos a ver ahora es el temblor. De ahí lo de agitante, ¿no? Bueno, en inglés era shaking. Entonces, ¿qué síntomas hay en esta enfermedad? Pues podríamos decir que hay 3 principales, que son los más comunes y obvios. Luego hay más, pero bueno, los 3 principales serían los temblores, que suele ser un temblor en reposo, cuando la persona está quieta. Pues se le puede temblar la mano, o también puede ocurrir en una pierna o en la boca, pero bueno, es muy común lo de la mano y muchas veces pasa eso en reposo. En cambio, si están moviendo las manos, como gesticulando al hablar, pues no se nota tanto, que eso pues a principio de los síntomas pues puedes controlarlo un poco más, ¿no? También el otro síntoma muy común es la lentitud de movimientos o bradiquinesia, es un término así más clínico, y luego la rigidez muscular. Tienen los músculos pues muy tensos, muy rígidos. Estos serían los 3 así grandes, pero luego pues hay otros síntomas motores pues que también afectan a problemas de equilibrio, de estar pues al andar, de coordinación de movimientos. Otro también común es el congelamiento en la marcha, que es cuando la persona pues quiere andar, pero es como que no pudiera, como si tuviera los pies pegados al suelo. Joder, vaya mierda. Sí, esto es muy impresionante ver. Hay algunos vídeos en internet. Vi una vez hace tiempo ya, hace años, que si había líneas, creo que era, como baldosas, les era más fácil. No sé por qué, o sea, nuestro cerebro como que les ayuda a estas personas a poder andar, y también eran unos zapatos que habían hecho con una especie de rayos láser, que tú ibas viendo la línea en el suelo, ¿sabes? Como la lucecita roja, y eso les ayudaba a poder andar mejor. Ostras, entonces, sí, la verdad es que es bastante interesante todo esto. Y luego, pues además de los síntomas de movimiento, motores, también hay otro tipo de síntomas no motores,
muchos, y luego también depende de cada uno, entonces varía entre personas, pero algunos de los más comunes serían los trastornos del sueño. La hiposmia es muy muy común, que sería un déficit olfatorio, o sea que no hueles las cosas, ¿no? No te huele nada. Lo que viene con el COVID, ¿no? También. Sí. Creo que en Alzheimer también pasa y se cree que, bueno, pues que puede servir para detectar quizás algunos casos así al principio, ¿no? Pero curiosamente es algo que los pacientes pues muchas veces ni se han fijado tanto, ¿no? Porque a lo mejor es una pérdida progresiva. También una presión sanguínea baja, que esto luego a la vez pues puede dar problemas no muy graves con la medicación, que también te baja más esa presión. Entonces, bueno, hay que controlar a veces que tomar varias cosas, ¿no? Algo también curioso, problemas gastrointestinales, o sea que ya no vemos que son muchas cosas, no solamente pues eso, los síntomas motores típicos que conocemos, incluso deterioro cognitivo y pérdida de memoria, y también así síntomas más en el ámbito emocional, depresión, apatías e incluso alucinaciones, o sea que muchas cosas. Vaya fiesta. Sí. Y cuando hablas con los pacientes, personas que tienen Parkinson, una de las cosas que, bueno, tuve una vez la oportunidad de hablar con un grupo de personas que tenían Parkinson y ellos nos hacían preguntas a las investigadoras, que en este caso investigábamos Huntington, pero bueno, estaban en la misma unidad, digamos, de hacer rehabilitación y terapia cognitiva. Y también podíamos preguntarles a ellos y les preguntábamos cuál eran algunos de los síntomas que más les molestaban y varios dijeron que el escribir, no podían escribir bien. O sea, una cosa típica es que tu letra se hace cada vez más pequeña cuando escribes a mano, con el boli o el lapicero, y no puedes ya casi ni firmar, ¿sabes? Es poco a poco pues se va deteriorando todo esto. Bueno, ahora, ¿y con el ordenador podrán escribir? Me pregunto. Digo, como ahora ya no hace tanta falta a mano. A lo mejor. Ya, bueno, sí, supongo que sí. Lo que pasa que hay veces que el temblor, depende de qué fase estés, pues puede afectar a, pues eso, a movimientos que necesites un poco de precisión, ¿no? Que también, pero bueno, sí, supongo que más o menos con el teclado es más fácil que con un boli, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea de que afectan muchas cosas. Y también es interesante e importante ver que no todos ocurren a la vez estos síntomas. Hay algunos que son más probable que ocurran en las fases tempranas, como por ejemplo lo del estreñimiento, es algo bastante común, problemas de olfato. Como si no hubiera ya problemas encima sí. Y lo que pasa con lo del estreñimiento también y los problemas gastrointestinales es que afectan a la propia medicación. Cuando luego más adelante te medicas, como pues si te tomas una pastilla y tu sistema gastrointestinal no funciona correctamente, pues también afecta a la absorción de esa pastilla. Entonces, bueno, complicado. Y también algo común en estas fases que se suelen llamar prodrómicas, o sea, antes de tener los síntomas motores, es los trastornos del sueño que he dicho antes, y en concreto uno que se llama trastorno de conducta durante el sueño REM. Es decir, que cuando tú estás soñando, los sueños, ¿no? Que vemos cosas y tal, normalmente nuestro cuerpo se paraliza. Hay una fase del sueño REM, o sea, hay una fase del sueño que es el sueño REM, donde nuestros músculos, nuestro cuerpo, pues se suele paralizar para que no actúes lo que estás soñando. Claro. Pues en estas personas no. Entonces, muchas veces pues se mueven más, están pues eso, actuando sus sueños. Y pero eso pues, es como sonambulismo, entonces. Pues no sé si se llegan a levantar o simplemente pues están, ¿sabes?, dando patadas y... No lo sé, ya no me he puesto a mirar tanto, pero bueno, que es algo bastante común y que si... Claro, se recomienda a personas que puedan sospechar, ¿no? Pues si te empiezas a notar estos problemas gastrointestinales, lo del sueño, pues a lo mejor la gente no sabe que eso puede ser un indicio de Parkinson, ¿no? Porque... ¿Qué nos suena? Parkinson, temblores, ya, pero es que los temblores vienen después. Ya es un estadio más avanzado. Claro. Entonces, claro, pues hasta que no ocurren los síntomas motores, los neurólogos no pueden diagnosticar Parkinson. Puede haber indicios, ¿no? Pero tiene que haber síntomas motores para que se pueda considerar. Entonces, bueno, esto es un poco... contado muy deprisa y por encima los síntomas de la enfermedad. Pero ¿qué causa esto, no? O sea, ¿por qué
puede ocurrir todo esto? Bueno, pues la característica básica, ¿no?, de la neuropatología de esta enfermedad es la muerte de las neuronas de la sustancia negra que producen dopamina. De ahí que hemos hablado de dopamina. Todo ahora ya empieza a cobrar sentido. Hemos empezado desde lo pequeñito, ¿no?, y ahora estamos ya haciendo un zoom hacia afuera para ver por qué la dopamina es importante. Buen giro de guión. Entonces, sí. La sustancia negra, no sé si te suena, ¿tú lo habías oído alguna vez? No, esto? suena desagradable. No, es una estructura del cerebro. Lo que pasa es que se le llama así, pues se le puso ese nombre. En latín en inglés de hecho se dice en latín, substancia nigra. Pero pues en español, como somos castellano, es un idioma que viene en latín, pues lo decimos así. ¿Y qué es? O sea, ¿tienes la gris, la blanca y la negra? No tiene que ver. No es como... Es que es verdad que sí que hay sustancia gris y sustancia blanca, pero eso es otra cosa. Eso es una zona, la negra entonces. Sí, la sustancia negra es como si dijera, yo qué sé, a la gente que le puede sonar. La amígdala, a lo mejor ahora voy a hablar más de la amígdala, ¿no? Pues es una estructura del cerebro. En cambio, la sustancia negra, la sustancia blanca y la sustancia gris son regiones pues donde hay más cuerpos de neuronas en todo el cerebro, ¿no? Sería la gris, lo de fuera, y la blanca son los haces de los axones. Pero esto no tiene nada que ver. Esto es pues una estructura que está metido ahí en las profundidades del cerebro, una estructura subcortical, y tiene dos regiones. Una, también nombres en latín, que se llama pars compacta, sustancia negra pars compacta, que ahí es donde están las neuronas dopaminérgicas. Dopaminérgica significa que producen dopamina. O sea, son las neuronas que se encargan de producir la dopamina en nuestro cerebro. Y luego hay otra parte, que nos interesa menos en este episodio, que es la pars reticulata, que esa es la que contiene neuronas GABAérgicas, o sea, que producen GABA, y del GABA ya hemos hablado alguna vez. Joder, esos nombres no evolucionaron mucho, ¿eh? No, bueno, oye, más o menos te haces una idea, GABAérgica y dopaminérgica. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de sustancia negra? Bueno, pues porque es un poco oscura la sustancia. Es una estructura que tiene un color así oscuro. ¿Por qué? Pues porque tiene un alto contenido en algo que se llama neuromelanina. O sea, como nuestra melanina, pero en el cerebro. Y esto se forma a partir del precursor de la dopamina del que has hablado antes, la levodopa. Eso no sabía yo. Ajá. Así que debido a ese precursor de la dopamina se produce este pigmento que le da ese aspecto así más oscuro, y de ahí su nombre. O sea que todo tiene que ver con la dopamina, básicamente. Entonces estas neuronas que están ahí en la sustancia negra conectan, mandan proyecciones, o sea, las neuronas van hasta el estriado, que es otra estructura que está muy cerca, también subcortical, y ahí pues conectan con ellas, ¿vale? Y ahí liberan el neurotransmisor dopamina en la sinapsis. Pero entonces la dopamina no está en todos los sitios del cerebro todo el rato, o hay por lo menos esa zona que está súper concentrada. Ahí es donde se produce. Luego en otros sitios del cerebro puede ser pues que vaya hacia allí, pero no se produce. Es como la fábrica de la dopamina del cerebro. O sea que está luego muy ya localizado. Se distribuye. Vale. Sí, está muy localizado. Y claro, lo que decía, conecta con el estriado. El estriado, no sé si en su momento cuando el episodio de Huntington lo comenté o no, pero, por ejemplo, en Huntington es la estructura que está más afectada, que es la que recibe esa dopamina, ¿vale? Y forma parte de lo que se conoce como ganglios de la base. Los ganglios de la base pues están ahí encargados de muchas cosas. Son como las compuertas que deciden qué hay que hacer, qué información hay que pasar a la corteza cerebral. O sea, tienen conexiones con la corteza de que mandan información y reciben. Son unos bucles, unos circuitos. O sea, hace un poco el filtro. Deciden lo que pasa y lo que no. Sí, hace un poco de filtro. Entonces, al final tienen que ver con regular el movimiento voluntario, el control cognitivo también, y las emociones. De ahí que, por ejemplo, en Huntington, que está el estriado afectado y de ahí sale toda la información y llega también del estriado, pues estas tres cosas están afectadas. Y en Parkinson pasa un poco parecido. Aunque no sea el estriado lo que está afectado, como al estriado no le llega suficiente dopamina, que es muy importante para el estriado, de la sustancia negra, pues entonces empieza a fastidiarse todo el circuito, básicamente.
Y es lo que pasa. Entonces, vemos el papel fundamental de la dopamina, y algo interesante también es que más o menos cuando se produce el diagnóstico, ya cuando hay esos síntomas motores bastante evidentes, ya se han muerto más o menos, bueno, ahí no sé cuál es la cifra exacta, pero he visto una gráfica en un artículo, alrededor de un 50 o 60% ya de las neuronas de la sustancia negra. Pues aún se funciona bien para que casque tanto. Sí, aún vas tirando cuando no tienes... Sí, se va muriendo y bueno, más o menos, y parece que eso, empiezas primero pues con otros problemas gastrointestinales y ya es cuando pierdes muchas, ¿no? La mitad, que empiezas a notar pues esos síntomas motores. Y bueno, pues debido a todo esto se ha visto además que los niveles de dopamina en el cerebro con personas que tienen Parkinson están muy reducidos. Como se han muerto las neuronas que lo producen, esa dopamina, pues están muy reducidos. Y de ahí que uno de los medicamentos más utilizados para aminorar esos síntomas, no para curar la enfermedad, porque no transforma el curso de la enfermedad, pero sí para que esos síntomas sean menos severos, pues tiene que ver con la dopamina. Y yo creo que aquí, Hugo, es cuando tú como químico nos puedes ayudar a entender esto. Venga, os voy a leccionar un poquito. Levodopa, ¿vale? ¿Qué es esto de la levodopa? Ya dijimos antes que la levodopa es un precursor de la dopamina porque se decarboxila, o sea, pierde el CO2. El nombre, levodopa, es bastante bonito. ¿Pero de dónde viene? Viene de L-dihidroxifenilalanina. Y esto tiene todo el sentido, porque dihidroxi, dijimos que viene todo de la fenilalanina, que se gana 2 hidróxidos, por lo tanto, dihidroxi. Bueno, hidróxidos son alcoholes, o Hs. Vale. Ahí por eso el nombre. Y claro, igual te estarás preguntando, ¿y eso de la L? ¿Qué es eso? Eso. ¿Y por qué levo? Porque dopa viene de... Sí. Bueno, son como las siglas de dihidroxifenilalanina, si te pones así un poco exquisito, pero la L, ¿de dónde viene? Bueno, pues... Es que es complicado. Sí. Ya hablamos en su día de esto de las moléculas, la quiralidad y esas movidas, ¿vale? Y es que, claro, una molécula es como un guante. Eso es evidente. Hombre, es súper evidente. Esto alguna vez lo has contado, sí, pero es un poco lío explicarlo de las manos. Sí, es como un guante, ¿vale? A ver, claro, tú tienes una molécula que es como un guante, ¿vale? Y un guante, si es un guante sencillo, te lo puedes poner en la mano izquierda o en la mano derecha. Sí. Vale, pero tu mano izquierda no es igual a tu mano derecha porque son el reflejo la una de la otra. Vale, entonces una mano sería la mano L y la otra la D, ¿vale? Simplemente pues te estoy diciendo que es una de las dos formas de la molécula, que en este caso se llaman enantiómeros. Y entonces D y L viene por dextrógiro o levógiro, madre mía. ¿Y por qué? Sí. Porque cuando tienes una disolución con esa molécula ahí, pues metida, resulta que si le pasas luz polarizada, luz polarizada, que es la luz, ya sabes, es una onda, y es una onda como que hace la ondita, ¿sabes? Lo de arriba, abajo, arriba, abajo, la arriba, ondita, abajo. sí. Lo hace en todas las direcciones, ¿vale? ¿Sabes? No Claro. es plana. Esa onda que hace arriba, abajo no está plana, está como en 3 dimensiones, pues haciendo como una guirnalda, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale, Claro. me ha gustado eso, me lo imagino mejor. Pues a veces recoges las guirnaldas y se vuelven planas, ¿sabes? Que son así de papel. Bueno, pues eso es la luz polarizada, ¿vale? Una luz cuya arriba abajito, solo está en un plano. Es como la guirnalda recogida. Vale. Vale. Pues eso es la luz polarizada. ¿Y qué pasa? Que cuando pasas esa luz polarizada por una disolución con un compuesto, que no es un guante en realidad, porque tienes o la mano izquierda nada más o la mano derecha nada más, ¿vale? Solo una de las dos, pura. Vale, pues esa onda se va a girar. O sea, tú tenías la guirnalda que va en un plano, pues ese plano se gira, ¡pam! Y hace un ángulo. Y eso es esa propiedad que se llama quiralidad y ya está. ¿Qué pasa? Entonces, levógira tiene de para la izquierda y dextrógira para la derecha. Muy bien, te veo bien, efectivamente. Levógira es que ese plano en el que está la onda, pues se gira hacia la izquierda, y si es dextrógira, hacia la derecha. Claro, que esto vendrá pues del latín, me imagino. Dextro, dices, vale, de diestro, ¿no? Diestro, correcto. Las personas diestras. Y levógira pero de levo, de cuando levas. Eso ya no sé. Bueno, pues si no levas, allá tú. La cuestión es que, claro, tú sintetizas eso en el laboratorio y dices, voy a hacer levodopa. Pues no seas tan listo, ¿vale? Porque si tú coges, digamos, materias primas que no son de origen biológico, es decir, si no coges directamente el aminoácido fenilalanina, vale. o algo parecido, pero bueno, no creo que haya ninguna alternativa que merezca la pena. Bueno, claro, pues te va a dar una mezcla que se dice racémica, o sea, 50% D, 50% L.
Vale. O sea, tantas manos izquierdas como manos derechas. Y están todas ahí mezcladas en la disolución. Claro. Vale. Entonces la luz se queda igual, porque claro, hay la mitad de moléculas que la giran para un lado y la mitad para el otro, y entonces esa luz polarizada pues sigue igual. ¿Me sigues? Más o menos, sí, claro, sí. A ver, tú tienes la disolución de la mano izquierda. Si solo tienes moléculas de mano izquierda, se te va a girar hacia la izquierda. Y si tienes solo manos derechas, pues el plano se va a girar a la derecha. Pero si tienes una mezcla de 50-50, pues se va a quedar, no va a pasar nada. Vale. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que en 1911 un señor polaco... Ay, ya te quité lo de la sorpresa. Bueno, pues era polaco. Casimir Funk. Me querías hacer adivinar, sí, ¿no? Porque no lo ibas a adivinar ni de coña. Pues no, Casimir Funk, vale. Mola bastante Funk. Sí. Bueno, pues... Que por cierto fue el señor que se inventó el nombre vitamina. No está mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Anda. Pues fue el primero en, digamos, sintetizar levodopa. Pero el truqui es que no hizo levodopa pura, sino que la hizo en la mezcla con su otro enantiómero. O sea, que hizo D y L-dopa. ¿Vale? Porque tú tienes levodopa y también dextrodopa, que sería la que no nos interesa hoy. ¿Pero él la sintetizó o la aisló? No sé. La sintetizó. La sintetizó, vale. Correcto. Una mezclita, vale. Que normalmente es verdad que bien visto, cuando hablamos, suele ser alguien la aísla y luego alguien la sintetiza. Pero sí. Mira, en este caso es una molécula bastante sencillita, ya bastante tardada. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no te importa. Pero eso, que es una molécula muy sencilla. ¿Y entonces no nos sirve si tiene las dos? Si ver, vale, pero necesitas el doble. Vale, lo que para decir? Porque la dextro está ahí molestando y a ti la que te interesa es la levo. Claro. Pues eso pasó en los primeros experimentos que necesitaban en plan un montón de gramazos. Porque si tú coges dextro, no puedes conseguir dopamina. Esa no tiene el efecto. Y dirás tú, ¿y por qué? ¿Ya? Pues vamos a ver, os expliqué que si la haces a partir del aminoácido, sí que te va a salir levodopa pura. Y es que el cuerpo, o sea, los seres vivos, los organismos vivos, discriminan entre crear una molécula que sea, digamos, la mano izquierda o la mano derecha. Van a por una. Vale, o sea que la enzima responsable de quitarles el grupo carboxilo... ¿Carboxilo era? Sí, correcto. Pero no es el carboxilo el que le da esa distinción. Es a donde apunta la amina. ¿Vale? Porque la amina, digamos, apunta o hacia adelante o hacia detrás. Y entonces eso hace que la molécula sea un reflejo de la otra. Entonces esa enzima va a poder quitarle el grupo carboxilo y convertirlo a dopamina, necesita que la amina esté donde le toca. Que correcto, sea L. Sí. La otra es como que no la reconoce, en plan, no me computa. Sí. O a lo mejor, igual, no estoy seguro, porque no lo miré específicamente. A veces pasa que la reconoce, pero mal. Dice en plan, claro. Y pues un poco pues la modifica, pero el resto. Y claro, entonces el cuerpo discrimina eso. Es como si en una fábrica, las enzimas, ya dijimos que es como una especie de fábrica que le das un producto y te lo convierte en otro. Pues es como si en la fábrica fuera todo el mundo diestro, y entonces todo el mundo es diestro, todo el mundo hace un corte hacia la izquierda. Entonces todo el organismo está montado así que siempre se discriminan las moléculas y siempre se hace una de las dos imágenes. Bueno, siempre que dependa de enzimas, porque a veces pasan transformaciones que son espontáneas, como vimos que eso te da la luz del sol y pues te hace un cambio o bla, bla, bla. Claro, sí, pero si es una enzima que es, pues eso es una molécula tridimensional que se tiene que unir, ¿no? Pues correcto. Tiene que estar lo que toca. Vale, entonces, lo primero que hizo fue sintetizarse la mezcla. 2 años después, el señor Marcus Guggenheim. ¿A qué no sabes? Hombre, alemán. La verdad que no sé dónde es, pero aquí no sabes en qué país lo hizo. Ahí fallé. Pues en Alemania. No, en Suiza. Vale. Bueno, pues nada. Bien. Porque eso, era de Hoffmann-La Roche, o también llamada Roche o Roche. Esa empresa que ya lo petaba antes y lo sigue petando ahora. Claro que ya existía esa compañía. Gorda. Bueno, pues él fue el primero que sintetizó... que aisló el enantiómero puro, o sea, la levodopa en sí. Y la aisló de una cosa súper glamurosa, de un haba. Una haba exótica. ¿Una haba? Sí. Pero de Mana Webers se llama aquí el nombre ¿Cómo? ¿Un haba o una haba? Perdón, sí, un haba. Esta haba, pero una haba, sí. Un haba que se llama Mana Webers. ¿Pero qué nombre es? ¿El nombre en latín? Sí, bueno, supongo que no Magna Webers. Sí, Mana Webers. Pero con H, inglés. Con HU. Bueno, habrá que buscarlo, Webers, no me lo imagino. Bueno. Vale, entonces un haba, o sea, como una alubia, ¿no? Sí, efectivamente. Y claro, pues no le valía para mucho, de hecho inducía al vómito, lo aísla porque el tío va y la prueba. No me preguntes. Que se la comió. Sí. O sea, el haba no, sino la sustancia, la levodopa. La sustancia extraída del haba, o sea que... Sí, correcto.
Y esta vale, pues no sé para qué vale, para inducir el vómito. Si algún día me apetece, ¿sabes?, vomitar, pues ya sé a dónde tengo que ir. Claro, no sabían para qué podía servir, claro. Claro, entonces ¿Y para aquí qué la es donde... aíslan? Bueno, para ver, pues para probar, ¿no? Aquí es donde vemos que, yo qué sé, la ciencia vas a ver que va juntando cosillas, ¿no? Claro, sí. Esto hay mucha casualidad al final, ¿no? En la ciencia. Claro, Que entonces... no todo es por algo. Ahora viene la siguiente pieza en este dominó, que es el señor Arvid Carlsson, ganador de premio Nobel de Fisiología o de Medicina, según cómo lo mires. Sí, eso. Y precisamente por el tema de la levodopa. Ah, sí, anda. Y esto ya fue como 40 años después. O sea que se quedó ahí todo en la calma. ¿Qué pasa? Que él andaba investigando otra molécula que se llamaba reserpina, que por cierto yo hice ejercicios de la síntesis total de esta molécula cuando estaba haciendo el doctorado. ¿Qué tiempos? ¿Ah, sí? Bueno. Como quien hace flexiones dice voy a hacer... Efectivamente, eran ejercicios cerebrales, eran mentales, para sintetizar moléculas. Y lo recuerdo. La cuestión que él estaba estudiando el efecto de esta reserpina en los cerebros, diría. Espero que no me corrijas. La cuestión, claro, es que como siempre me leo con eso de cerebro y esa otra cosa que no es el cerebro, que es más amplia. El encéfalo. El encéfalo. O el cerebelo. O sea, el encéfalo es todo, pero bueno, de manera popular, al final la gente decimos... Bueno, pero aquí hay nivel. La cuestión, que cuando le inyectaba reserpina a un conejito, el pobre, pues se le ponían los niveles de noradrenalina, adrenalina y otros neurotransmisores se le ponían como a 0. Y entonces se quedaba tieso el conejo. O sea, no moría, pero se quedaba tieso. Vale. En plan catatónico, que creo que es como tieso más o menos. Pero bueno, tampoco en mi campo. Sí, bueno, sí. Entonces, claro, él estaba investigando esas movidas y buscaba pues cómo revertir eso, simplemente investigando. O sea, no era por disfrutar jodiendo a los conejos, sino que era en plan, ¿cómo podemos parar esto? Entonces, ¿qué pasa? Que un día se le ocurrió, ¿por qué no le inyecto aquí un poquito de dopamina? Pero no, la dopamina no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Chan, chan, clan, clan. ¿Y qué es eso de la barrera hematoencefálica? Pues es ese privilegio que tiene el encéfalo, supongo, no solo el cerebro. Sí. Efectivamente. Que no deja pasar, ¿sabes? Es como un portero de discoteca, solo deja pasar a quien le conviene. Entonces, las moléculas que son apolares, o sea, grasientas, que no se disuelven bien en agua, la mayoría, a no ser que tengan un transporte activo, o sea, que haya proteínas que digan, tú sí, tú pasa, ¿sabes? Pues el amigo enchufado que conoce, ¿sabes?, al dueño y te deja pasar. Vale, pues si no hay ese, pues no vas a pasar. Entonces, resulta que os dije antes, ahora es donde se vuelve a cerrar el círculo, que la levodopa se decarboxila para dar la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? La dopamina carece de un grupo ácido y ese grupo ácido es muy polar, o sea, hace que se disuelva bien en agua. Entonces, la dopamina no lo tiene, por lo tanto es grasienta, por lo tanto no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Pero ¿qué pasa? Que la levodopa sí puede, porque tiene el grupo ácido. Entonces, ¿qué pasa? Que el paisano Carlsson pues inyectó levodopa a los conejitos después de que estuvieran catatónicos y en 15 minutos estaban como salidos de la fábrica. Entonces dijo... Y nada, esto lo hizo público pues en los años 60. Y bueno, la verdad es que hubo gente que era en plan como escéptica, en plan, bueno, ¿y qué pasa a mí? Porque... Ya, bueno, claro, siempre pasa eso. Que se relacionó esto con lo del Parkinson, porque luego el señor, a ver si sabes dónde es, Ole Hornykiewicz. ¿Ruso? Pues no, austriaco, la verdad que el apellido es poco austriaco. Es bastante eslavo. No, ahí la verdad es que jugué sucio. Bueno, la cuestión que estaba estudiando en la Universidad de Viena, una ciudad maravillosa, y entonces pues relacionó que esto, oye, ¿qué pasa? Que no solo estaban los niveles de adrenalina y noradrenalina a 0, sino que identificaron que también los de dopamina estaban a 0, y entonces se vio que aunque tuviera la dopamina por los suelos, si te inyectaban levodopa, pues se te subía. ¿Qué por qué? Pues porque cuando se te mete al cerebro la levodopa, pues se descarboxila en el cerebro, igual que antes lo hacía en todos los lados, ahora se descarboxila en el cerebro y entonces rinde dopamina. Claro, porque a la enzima que se encarga de descarboxilar le da igual si esa levodopa ya estaba ahí o ha venido, ya ha cruzado la barrera hematoencefálica, ¿no? Y ha venido fuera. Correcto. ¿Y esto qué pasa? Que en la época fue pues un melocotonazo. Porque, o sea, la gente sí que le impresionó. Sí, o sea, cuando ya se vio, pues, digamos que funcionaba bien para el Parkinson y tal y cual, vamos, cuando se sacaron más estudios, más concretos. Claro, poco a poco.
Entonces, ¿qué pasa? En la época no había nada prácticamente que mejorara a la gente con Parkinson, ¿sabes? Estaban en la mierda. Entonces, cuando daban esto, mejoraban muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, luego ya se vio que a los entre 2 y 5 años ya, pues ya no funcionaba tan bien. Y también tenía el problema de que no duraba mucho y había que meterse pues bastante levodopa. Claro, dura un rato el efecto, Exacto. bueno, unas horas, pero luego pues vuelves a tener síntomas, ¿no? Y eso aún sigue pasando ahora. Que claro, sí. que se va el efecto bastante rápido. Pero bueno, se mejoró. A partir de ahí, pues tenías que meterte levodopa por un tubo. Y luego, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Que claro, tú te metes levodopa. Y dices, mira qué bien. Pero ¿qué pasa? Que en el cuerpo, antes de llegar al cerebro, ya se te decarboxila. Entonces, claro, de la que tú te metes hasta la que se decarboxila dentro de tu cerebro para restaurar los niveles de dopamina, pierdes un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que unos listos, ya a finales de los 60 y en los 70, se les ocurrió crear... Qué bonito, ¿verdad? Sí, se me ocurrió crear algo. O sea, es que la ciencia es maravillosa. Pues crearon 2 moléculas que son la carbidopa y la benseracida. Hermosísimos nombres. Vale. La carbidopa sí que he oído hablar de ella porque, claro, al final cuando hablamos de levodopa hoy en día lo que se receta es levodopa carbidopa, pero la otra no la he oído nunca, no sé qué es. Vale, pues nada, la carbidopa se parece mucho a la levodopa, pero en vez de tener un amino, ¿vale? Porque aminoácido, pues... porque hasta ahora no lo dijimos en realidad. Bueno, sí que hablamos de que tiene un grupo amino. Bueno, pues en vez de ese amino, tiene un grupo hidracino. Vale, o sea, en vez de un NH3... Sí. ¿Tiene un grupo qué? Ah, no vale, sé. Ya iba a decir, ¡buah! ¿Sabes lo que es una hidracina? No, sí, yo me descubro, me quito los sombreros. No. De esto aún no hablamos nunca. La hidracina es igual que la amina, pero ese... NH2, por ejemplo, está unido a su vez a otro grupo NH. ¿Cómo te quedas? Ah, o sea, se repite. O sea, tienes NH, NH2. Es como una amina que se extiende. Vale. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, totalmente, sí. Y luego la benseracida, pues también tiene... Ya cambia un poquito, ¿vale? No os voy a decir cómo es, pero bueno, también tiene una hidracina ahí metida. ¿Y eso de qué sirve, poner estas dos cosas? Pues verás, resulta que estas paisanas lo que hacen es que inhiben la enzima que descarboxila. Vale, nuestra amiga de antes que solamente reconoce a las moléculas L, a las L-topas, sí. Es inactivada, es inhibida. Por o sea estas. Que funciona menos, ¿vale? Y en el caso de la carbidopa, pues la carbidopa también se sacrifica parcialmente, o sea, es ella la que se decarboxila. Aunque no encontré muy bien el mecanismo, creo que el mecanismo no debe estar súper claro, pero yo entiendo... Como si fuera... Como si fuera eso, alguien que se sacrifica. Es un inhibidor competitivo. Entonces, al ser competitivo, es que, claro, los dos se quieren unir al mismo sitio y se va al mismo sitio. Vale, entonces con esto, pues va la carbidopa y dice, no, me sacrifico yo, amiga, levo, tú vete al cerebro, déjame atrás. Y entonces, pues la levodopa llega al cerebro y se sacrifica la carbidopa. Qué bonito. Bueno. Y como digo, eso se descubrieron, pues se sintetizaron, no se descubrieron, en los años 60 y 70 por, de nuevo, Roche y también Merck, que también es una farmacéutica tocha, que estaban muy metidas en el meollo, ¿vale? Porque claro, sabes la pasta que se saca con esto. Ya. Y básicamente, pues así es como funcionan las cosillas, ¿vale? Pero entonces, a ver, que me quede claro, la carbidopa y la otra cosa que has dicho, ¿cómo se llama? La benseracida. Sí, hacen la misma función. Benseracida hace lo mismo, ¿vale? Sí. Bueno, aunque no estoy seguro si la benseracida se sacrifica. No, la benseracida no hace eso de sacrificarse. Pero también se utiliza, entonces. Pero también inhibe, sí, son dos que se utilizan. Entonces, claro, te dan, pues eso, el fármaco tiene pues una parte de levodopa y otra de carbidopa, lo más normal. Y entonces eso es mucho más efectivo porque una bloquea las enzimas para que la otra pueda llegar hasta el cerebro y allí, pues, felizmente, decarboxilarse y aumentarte la dopamina. In situ. Luego hay otras medicaciones, o sea, esta no es la única, y yo he visto que además de eso, de dejar meterse, ¿no? por las puertas de, ¿cómo es? Lo del portero. Sí, atravesar la barrera hematoencefálica y meter más de levodopa, pues hay otras medicaciones que también tienen que ver con la dopamina que se utilizan para que al final haga todo más efecto. Y luego hay otras cosas aparte, pues de eso, si te da problemas... Claro, todo esto al final también tiene efectos adversos o efectos secundarios. Pues lo de vomitar que dijimos antes es uno de ellos. Ya, lo de vomitar no lo había oído, pero bueno, sí que otras cosas te puede producir... Claro, al final estás alterando artificialmente los niveles de dopamina, pues algo va a pasar, ¿no? Pero bueno, que lo que quiero decir es que no es la única medicación, pero nos queríamos centrar un poco
centrado en esta porque es la más, ¿no? Como importante, sí. La más, sí. La que sí o sí se suele dar al final. También he dicho antes que esta medicación ayuda a aliviar los síntomas, en este caso motores, pues en mayor o menor medida, pero parece que el temblor sí que lo controla bastante bien, pero no te cura la enfermedad. En cambio, sí que se está investigando pues moléculas que puedan ayudar a, por lo menos, a retrasar los síntomas, como por ejemplo pues en otras enfermedades, en la esclerosis múltiple, sí que hay medicamentos que aunque no te la curen, sí que ayudan a retrasarla o aunque no sea tan fuerte, ¿no? O sea, a realmente alterar la progresión. Cierto. Entonces se está en ello. Y respecto a esto, no sé si vas a contar algo más, Hugo, o paso yo a mi parte final. Sí, te paso a tu parte final y decir que esperemos que la inteligencia artificial nos ayude rápido a curar esto, porque ya hay proyectos que funcionan muy bien para buscar moléculas y saber qué forma tiene una proteína, etcétera, etcétera. Claro, sí, es verdad que esto se está investigando. Puede ser un paso de gigantes para esto. Sí, porque si no los seres humanos ahí probando una a una... Ya, como tontos, ensayo error, ¿sabes? Que es penoso. Vamos muy despacio, espabilar. Pues ahora con la inteligencia artificial igual es un hito. Quedaoslo en la cabeza eso, porque luego diréis, lo que dijeron estos dos tenían razón, sí. ¿Cómo no lo vi? Pioneros, visionarios. Bueno, pues yo me quería centrar un poco en por qué se mueren las neuronas de la sustancia negra, y si lo supiéramos, pues quizás se podría tener ya pues una cura o algo parecido, ¿no? Se podría estar investigando ya en casi tener una cura, pero no está claro. La realidad es que no se sabe por qué esas neuronas de la sustancia negra se mueren. No se conocen la causa última, pero se cree que es una combinación de factores genéticos, por un lado, que pueden hacer que seas más proclive, ¿no? Medioambientales, que esto también me ha sorprendido, y luego derivados del propio envejecimiento del organismo. Sí, no sé si hoy vi un titular, qué casualidad. No sé si era que relacionaba que en el campo, a la gente que trabajaba en el campo, estaba aumentando los casos de Parkinson. ¿Lo has leído? Pues yo no lo había leído nunca, y hoy, pues bueno, documentándome, miré qué factores medioambientales se creían, y sí que hablaban de fungicidas, herbicidas, pesticidas. Pone a rural living, o sea, vivir en un ambiente rural, y en granjas, y exposición a agua de pozos. Toma. Ya no he ido a buscar los artículos donde se ha encontrado esto. Es algo que alguna vez pues se ha descrito, pero no creo que se sepa por qué podría ser. Así que hay algunas moléculas que se cree que podrían ser, moléculas concretas, ya no me las he apuntado porque ya eran nombres muy complicados, y he dicho, bueno, con decir fungicidas, herbicidas, algunos, tampoco para crear alarma, ¿no? Porque yo qué sé, no sé hasta qué punto, no creo que sean todos y dependerá, pero bueno, sí, la verdad es que me ha sorprendido. Una cosa que no he dicho antes es que afecta más a hombres que a mujeres esta enfermedad, casi el doble. Entonces, bueno, no se sabe, pero una cosa que se lleva diciendo muchos años, investigando sobre ello, es que hay una proteína que se ve que está alterada. La que pink. Es la alfa... ¿Cómo? Pink. ¿Qué es pink? Una proteína. Pues nada, me colé. ¿Otra proteína? Sí. Vale, pues esa proteína no sé cuál es. No, esta es una que se ha hablado de mucho tiempo, la más conocida es la alfa-sinucleína. En las enfermedades neurodegenerativas es común, ¿no? Hay varias que se han visto proteínas que están mal, lo que solemos llamar mal plegadas, ¿no? O sea, cuando se forma la estructura tridimensional tienen algún error, y entonces eso hace que, bueno, pues no puedan hacer su función, y normalmente pues se forman agregados, o sea, hacen ahí burruños y se depositan y tienen un efecto neurotóxico. En Huntington es la huntingtina, o sea, son proteínas que normalmente hacen su función, que sabes que si no tienes la enfermedad pues están ahí bien y no pasa nada, pero en la enfermedad se alteran. En Alzheimer también tenemos el beta-amiloide, también la proteína tau, que está alterada, y en Parkinson está la alfa-sinucleína, que también forma estos agregados que son los cuerpos de Lewy o Levy, no sé cómo se pronuncia, pero son conocidos, no sé si te suena haberlo oído alguna vez. Entonces, bueno, existe un poco de controversia, porque yo hace poco estuve viendo unas charlas de un congreso que había habido de neurociencia,
y vi que no todo el mundo está de acuerdo de si es una causa o es una consecuencia. Había un investigador que decía, es como si un bosque que estuviera todo, ¿sabes?, deforestado, que lo hayan talado, ves los restos de árbol ahí tirado y dices que eso es la causa. Claro, pues no. Igual pues que en Alzheimer, ¿no? También pasa algo parecido, aún no se sabe. Sí, entonces no se sabe muy bien, pero sí que me ha parecido interesante que hay estudios en los que se han visto mutaciones en el gen que tiene la información para esta proteína, la alfa-sinucleína, que sí que están asociadas esas mutaciones a la forma familiar de la enfermedad. Es una enfermedad que puede ocurrir, o sea, normalmente ocurre de manera esporádica, pero sí que puede haber en familias pues una historia de eso, una historia de Parkinson, que varias personas a lo largo de las generaciones la hayan tenido, pero no es como en Huntington, que si tienes el gen mutado tienes un 50% de posibilidades de pasarlo a la siguiente generación. No es así. Solo. Exacto, eso es lo que entiendo por lo que se ha visto hasta el momento, pero bueno, que la alfa-sinucleína ya esté alterada, yo creo que algo indica, ¿no? Pero bueno, no lo sé, se está investigando en ello también, ensayos clínicos, entonces bueno, con el tiempo veremos. Perfecto. Así que sí, de momento no se sabe, pero bueno, yo tengo fe, como tú, en la ciencia y en la investigación. Bueno, fe, no sé, es una manera de decirlo, confianza. Ay. ¿No? Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. No sé si quieres agregar algo más o nos despedimos, Hugo. ¿Agregar algo más? No, ya está. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Ya hablaremos en otros episodios de la dopamina más en profundidad. Si hace falta, nos podéis dejar vuestros comentarios de qué temas os interesan. Las referencias, como siempre, estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. Podéis echar un vistazo, que ahí hay más podcasts también. La web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido y así también os llega el aviso de que hemos subido un nuevo episodio, que salimos los jueves cada 15 días. Podéis darle a me gusta, dejarnos comentarios y seguirnos por las redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Agur.